Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Su servidor Rogelio Medina le da la más cordial bienvenida. Espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre con bien y que estén listos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Dios mediante podamos hacer lo posible por estudiarlo de la mejor manera y que así usted pueda tener el conocimiento, ¿verdad? Que vamos a poder discernir de la palabra de nuestro Dios. Amados, antes de iniciar, quiero hacer una oración, como siempre, encomendarnos en las manos de nuestro Dios para examinar este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de usted, Padre, en esta hora. Le pedimos, mi Dios, que sea con nosotros, que sea con su servidor que estará exponiendo la exposición de este capítulo, que bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando, Padre, y estudiando juntamente la palabra de nuestro Dios. Que usted les ilumine, Señor, y que ahora que vamos a indagar en este capítulo, Padre, que usted me ayude a recordar todo lo que he estudiado y que lo pueda decir de una manera simple y sencilla. Sabemos, Padre, que hay pasajes en su bendita palabra que no son fáciles, demandan que nosotros estudiemos más profundamente para poder concluir apropiadamente en su bendita palabra. Sé con nosotros y ayúdanos, Padre, a seguir meditando en esta epístola, Padre, que es de gran importancia, que es de parte de su bendita palabra. En Cristo, Padre, le pedimos y le rogamos todo esto, Señor. Amén. Bueno, amados, vamos a introducirnos, como decía, ¿verdad?, a el pasaje que nos deja saber en cuanto a la segunda epístola a los tesalonicenses. Quiero que tengan en mente, amados, que mientras estaremos analizando este capítulo, usted y yo vamos a poder ver una información de gran importancia, pero también a la misma vez que demanda que usted y yo seamos estudiantes profundos de la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? En el cual vamos a estar indagando esta sección de estos 17 versículos en esta hora. Para darle un bosquejo de este capítulo, lo vamos a dividir en 4 partes. Todo lo que hemos visto hasta este momento en las clases anteriores, todo lo que hemos podido observar en la epístola anterior también, tiene que tenerse en mente al analizar este capítulo. Recordando también qué es lo que estaba rodeando en el primer siglo, las diferentes circunstancias en cuales se encontraba el pueblo de Dios, pero también los diferentes desafíos que estaba enfrentando. En este capítulo, el apóstol Pablo pasa a instruir. En el primer capítulo vemos que anima, motiva, pero en este capítulo pasa a recordar una instrucción que ya ha hecho mención en el capítulo 5 o en la primera epístola. Vemos que ahí también el apóstol Pablo recuerda esta enseñanza continuamente, pero aquí la va a estresar este capítulo. Hay 4 cosas que hay que recordar mientras analizamos este capítulo. Número 1, del versículo 1 al 2, el apóstol Pablo les va a recordar de que ellos deben de mantenerse firmes en la enseñanza ya proveída, ya dada por inspiración divina. El número 2, el apóstol Pablo pasa también a recordarles que del versículo 3 al 12, ellos tienen que estar conscientes de que la oposición vendrá y vendrá fuertemente. Y luego pasa la sección del versículo 13 al versículo 15. Vemos también, amados, de que Pablo pasa a recordarles cómo fue que Dios les llamó y el por qué les llamó. Eso es muy importante para el creyente hoy en día también, recordar cómo y por qué Dios llama a todo ser humano. Y en la parte final del versículo 16 al versículo 17,
antes de finalizar la epístola, Pablo quiere recalcar en la mente de los hermanos en Tesalónica que ellos dependen de Dios. Una y otra vez, en todos estos 8 capítulos, conectando la primera y la segunda epístola, usted va a encontrar que Pablo hace hincapié de este preciso punto. Dependemos de Dios y debemos estar conscientes de ello. Ahora, vamos a entrar al versículo del 1 al 2 para hacer un análisis de este capítulo. Dice el versículo 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero que piensen esto. Esto ya lo trató la primera epístola, capítulo 5. Es más, dijo, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no se necesita recordar. Ustedes ya saben de esto. Dedica y implica y deja saber. Sin embargo, reconocemos que las circunstancias en el primer siglo y la región de Macedonia, como otras regiones, estaban siendo impactadas por personas que venían hablando de las cosas de Dios. Y dado que no había nada escrito que se podía procesar o dar a conocer en todos lados, Pablo estaba escribiendo estas epístolas y las estaba dando a conocer. Quiere decir que la revelación divina venía por el Espíritu y esa revelación se tenía que aceptar tal como es, bajo lo que vimos anteriormente. Se tenía que poner a prueba los espíritus para ver si es que era de acuerdo o no al mensaje de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo recuerda a los cristianos en Tesalónica que ellos no deben de ser movidos fácilmente. La Biblia de las Américas dice sacudidos fácilmente. Y precisamente la palabra mover implica el poder mover con facilidad, confundir con facilidad y o cambiar fácilmente la manera de pensar. Y quiero que noten esto. Quiere decir que cuando uno aprende de la palabra de Dios, en este caso los hermanos en Tesalónica, cuando ellos habían aprendido de Pablo y de otros, en ese caso ellos deberían de retener eso que habían aprendido, pero vendría alguien más y hablaba según en el nombre del Señor y bajo la autoridad tal vez de los mismos apóstoles o de otros hermanos tal como Timoteo, y al exponer la palabra de Dios, los hermanos acoplaban o se dejaban moldear a esa otra doctrina sin querer ponerla a prueba tal vez. Y esto estaba sucediendo a través del primer siglo. Muchos estaban levantando, dando a conocer esto y enseñanzas alejadas, muy extrañas a la verdad de nuestro Dios. Entonces, tenga eso en mente. Vemos que había un ejemplo allá en Hechos capítulo 13. Encontramos cuando Pablo llega a la región de Macedonia. Dice la escritura, y aquí se encuentra esta misma palabra de lo que la Biblia de las Américas dice sacudíos, Reina Valera dice mover fácil. La explicación que da en Hechos 13, versículo 17 es la siguiente. En la traducción lenguaje actual lee de la siguiente manera: en cuanto los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Berea anunciando las buenas nuevas, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Estas personas se dieron la tarea de ir a alborotar, y la palabra alborotar es mover fácil o sacudir la fe o la convicción de la persona. Entonces, alborotarlos, vinieron diciendo cosas extrañas, alejadas o en contra de Pablo, para que la audiencia cambiara su modo de pensar hacia Pablo, hacia Jesús y el Evangelio. Y vemos que en Hechos 13, vemos que viene esta gran oposición por aquellos que son
considerados los judíos, ¿verdad? Considerado aquellos que practicaban el judaísmo. Y entonces podemos ver que este problema de la falsa enseñanza era muy prevalente. Y dado por eso, amados, el apóstol Pablo desea que ellos consideren, analicen y se mantengan firmes en su convicción. Y algo muy interesante que cuando usted mira estos dos versículos, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo va a hablar de la firmeza que tiene que haber y luego nos va a decir en 3 lugares o 3 áreas donde el cristiano debe de estar firme. En este caso, aplicándolo directamente a los hermanos en Tesalónica. Y digo esto, amados, porque estas cosas, estas 3 aplicaciones, no todas se aplican hoy en día. Sin embargo, en el tiempo del primer siglo, sí. Y es donde regresamos a la primera epístola también. Podríamos regresar capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pero aquí, amados, dice que ellos deberían de no dejarse mover, dice, ni por espíritu. Quiere decir que el mensaje que vendría a ellos, tal vez, la persona podría aclamar eso. Y es donde vemos lo que es ni por espíritu. Esto quiere decir una manifestación según del Espíritu Santo. 1 Timoteo 4, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, nos ayuda a comprender esta situación. Note lo que dice. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora, ¿cómo es esto y por qué se clasifica enseñanza de demonios? Cuando usted y yo vemos estas manifestaciones que se estaban dando en el primer siglo, la persona clamaba que el Espíritu le reveló o le dio una visión y viene y trae este mensaje. Y los hermanos genuinos y también inocentes pensaban que esa era la realidad de las cosas y entonces hacían lo que la persona les decía. Esto vemos que no es nuevo hoy en día. Vemos que en nuestros días hay muchas personas que claman lo mismo, de tal vez recibir una manifestación del Espíritu, que tal vez el Espíritu le movió a decir tales palabras o el Espíritu le dio tal revelación a través de una visión o a través de cierta enseñanza oculta o mística. Y vemos que de esa manera trata las personas estas que claman ello de controlar la situación o a la gente a la cual quieren que acepte ese mensaje como si viene de Dios. Y este era el problema. Pablo dice, estar firmes, no se dejen sacudir. Ustedes ya saben la verdad. No dejen que alguien venga y según clame diciendo que ha recibido una manifestación del Espíritu. Y es donde regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cuando habla ahí, amados, de que la persona debe de reconocer, ¿se acuerdan? O regresamos a esta manifestación del Espíritu en el capítulo 5 y nos dice, para recordar las palabras exactas, lo siguiente. El versículo 21 en adelante, amados, miramos en esa ocasión cuando analizamos la epístola, que dice lo siguiente, versículo, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Recuerde que esto, examinarlo todo, no es algo generalizado. Para los hermanos en Tesalónica, examinarlo todo es, presta atención, pon a prueba a la persona, especialmente por lo que la persona está clamando hacer, porque el versículo anterior que viene en adición o con el contexto, dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías. Entonces recuerde que eso de no apagar el espíritu tampoco es que lo entristezcas porque dejaste de estudiar o dejaste de orar o dejaste de hacer. No, amados, este contexto y esta aplicación es con el sentido de actos o de dones
del Espíritu. Y es importante recordar eso, porque eso es lo que Pablo está haciendo hincapié en esta segunda epístola. Y es aquí donde va a mencionar el hombre de pecado, aquel hombre inicuo. Y es por eso entender el contexto de lo que viene hablando. Desde el versículo 1 y 2 nos presenta que los hermanos en Tesalónica no se dejaran gobernar o diferenciar de doctrina, alejándose a lo que ya se les dijo de la verdad, porque alguien clamaba haber recibido una manifestación del Espíritu. Qué importante es eso hoy en día también. Recordar que se van a levantar muchos, como se han levantado, clamando recibir alguna visión en adición o alejada de la palabra de Dios para querer controlar o manipular la situación. Y por eso existen tantas denominaciones hoy en día por tomar esa clase de mentalidad. Bueno, Pablo dice, no se dejen guiar o desviar, ¿verdad? Por aquello que sea manifestación del Espíritu. Entonces, recuerde, amados, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No te preocupes, dice, cuando vengan que han recibido alguna revelación o por el Espíritu. La segunda, Pablo va y lo menciona ahí donde dice, no os conturbéis ni por espíritu, y luego va y dice, ni por palabra. Quiere decir que no solamente que la persona clamara haber recibido una revelación por espíritu, sino que no tampoco se conturbáis si alguien viene y da por palabra un mensaje. Esto es predica. Esto es una enseñanza que es oral. Alguien viene y da un mensaje y quiere que lo acepte tal como si fuera de Dios. Esto es lo que Pablo dice. Hey, ¿se acuerdan lo que les he enseñado? ¿Se acuerdan lo que han tenido? Manténganse firmes en ello. Alguien viene y les enseña algo diferente, no lo acepten. Esto es algo similar a lo que estaba pasando en la región allá de Galacia. Y la región de Galacia estaba muy cerca, amados, de Asia Menor. Incluso estaba muy cerca de aquellas 7 iglesias que se menciona en el libro de Apocalipsis. Pero vemos, amados, que esta región que encontramos de Galacia, que se habían aquellas ciudades mencionadas, muy pequeñas, ¿verdad? Y tal vez a la misma vez encontramos que esa misma situación de esa falsa enseñanza estaba llevándose por todos lados. Y vemos aquí, amados, que el apóstol Pablo le da la misma encomienda y la misma amonestación a los hermanos en Galacia. Va y les dice desde el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir que un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y convierten o quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Y luego va y dice, vuelvo a repetir, note que aquí Pablo está haciendo lo mismo con los hermanos en Tesalónica. No os conturbéis ni por palabra. Quiere decir, no se dejen desviar porque vienen según dando un mensaje de Dios o claman decir que el mensaje viene de Dios. Segunda de Timoteo 2:17, recordamos a aquellos individuos que estaban llevando a cabo, ¿verdad?, un mensaje diferente. Pablo los menciona, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos dos individuos, según en el tiempo que Pablo estaba allí, los nombra, tal vez eran unos de los más conocidos que estaban dando estas enseñanzas. Y tal vez eran uno de los más renombrados dentro de los que las congregaciones o los diferentes ciudades conocían como aquellos que venían según en el nombre de Dios. Y por eso Pablo hace mención de ellos. Pero Juan dice, existen muchos falsos maestros. Pablo también habla de muchos falsos maestros y continuamente. Sin embargo, a estos sí los trata por nombre. De hecho, tal vez eran más conocidos dentro de la hermandad. En Hechos capítulo 19, versículo 13 y luego versículo 15 y 16, dice lo siguiente.
Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. So vemos aquí, amados, que hay personas en el primer siglo, como personas hoy en día, que claman según venir en el nombre de Dios y que claman según conocer a Jesús bajo el nombre de otra persona. Bueno, eso es lo mismo que estaba sucediendo, como vemos aquí, en la región de Macedonia, como en la región de Galacia y de Asia Menor. Las cosas, amados, estaban yendo de mal en peor, y de tantas personas que hablaban según de Jesús o en el nombre o bajo la autoridad, los judíos también hablaban y querían mixtear el judaísmo con el cristianismo. Y es de ahí, amados, que a través de los años empezamos a ver muchas denominaciones siendo inventadas por las mixturas de creencias, tanto como la iglesia tradicional, como también el islamismo o el islam, y otras que se han dado por mixtura de las cosas de Dios con otras creencias. Entonces es muy importante, amados, que usted y yo entendamos esto. Lo primero, vimos que habían aquellos que hablaban según el Espíritu les había dicho. La otra es, vemos que algunos venían y hablaban según en el nombre de Dios. O, como vemos el ejemplo, aún el que predica Pablo, de ese venimos hablando. Usaban a Pablo como aquel a lo cual ellos conocían y se introducían de esa manera para hablar. Judas dice que encubiertamente entran. Tal vez era una manera de decir, yo conozco a Pablo, y de ahí se agarraban a predicar. Y la tercera, el tercer amonestación que da el apóstol Pablo de mantenerse firme dice, de una enseñanza dada por carta, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y luego va a mencionar como si fuera nuestra. Algo muy interesante aquí es que Pablo está escribiendo cartas, tanto lo hace después a Timoteo, lo hace después a Tito, hace estas cartas personales y hace como a Filemón también. Y vemos aquí, amados, que estas personas tal vez clamaban, yo recibí una carta de Pablo y esto es lo que él dijo en esa carta, y lo comunicaban de tal manera. Entonces, tenga esto en mente. Esto está sucediendo todo en el primer siglo. No hay manera de comprobar de dónde viene, porque la palabra de Dios no ha sido compilada. Entonces tenían que ver al apóstol Pablo físicamente para poder saber si él lo dijo o no lo dijo. Y cuando Pablo está viajando, se está dando cuenta de estas cosas que obviamente muchos están abusando y dando a conocer falsas enseñanzas. Lo que pasó en Galacia y lo que está pasando ahora en Macedonia, Pablo está tratando de recalcar, reforzar esto, para que esto no continúe y los hermanos se mantengan firmes en esa enseñanza. Entonces vemos, amados, que en esta expresión nos ayuda a entender, amados, que esta carta, según habían recibido ellos de una persona tal como Pablo u otros. Y en la traducción lenguaje actual, este versículo dice, tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. Y ese es el énfasis de esto. El énfasis, amados, es de mantenerse firme en lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios. No importa quién venga y quién le diga, ¿sabes qué? Mira, es que yo sé más. Es que, ¿sabes qué? Es que, mira, que a mí me dijo Dios. Es que, ¿sabes qué? Es que se encontró esto otro adicional. Amados, usted lo puede leer por usted mismo. Y su fe debe estar cimentada en la palabra de Dios.
Y de esa manera, si usted se mantiene en la palabra de Dios, su fe no se va a mover muy fácilmente. Usted no va a cambiar su modo de pensar porque tal fulano renombrado, de tal fulano por acá o por allá, o porque tal fulano es muy conocido, lo dijo. Eso no vale. Lo que vale es que dice Dios, y eso es donde está mi fe, porque mi fe está en Cristo y no en ningún hombre. Entonces, muy importante, amado, recordar esto. Pablo quiere recalcar esto. Es por eso que va a pasar de estableciendo ese fundamento. No te dejes engañar que por espíritu, por palabra o por carta, no te dejes engañar, dice. Cuidado, hermanos, con esto también. Obviamente, probamos a aquellos que dicen que reciben según una visión del espíritu o un sueño. Sabemos que, ¿verdad? Eso es revelación adicional a la escritura, por lo cual entonces contradiría la escritura a lo que Judas dice que se nos ha dado en las manos o se nos ha otorgado toda la revelación de Dios. No necesitamos nada más. Entonces sabemos que eso es mentira, porque no se puede comprobar. 2, sabemos que si la persona va a hablar, lo vamos a comprobar de aquí, si es que nos habla de la palabra de Dios. Y número 3, si la persona escribe, incluso también comentarios o libros según inspirados, amados, pónganlos a prueba. No le crea muy fácilmente a ellos, crea lo que dice Dios. Es muy importante recordar eso. Ahora pasa a este gran tema muy difícil para muchos, para otros imposible según de entender. La Biblia no es difícil, amados, solamente demanda que usted y yo estemos prestos al texto y abiertos, amados, a estudiar profundamente, porque nuestra fe debe ser firme, cementada en Cristo, y para eso debemos invertir tiempo para estudiar. Ahora, habiendo dicho eso, voy a leer del 3 al 12 y solamente vamos a ver algunas cosas. Recuerde, hay un apéndice al lado de este video, es el apéndice D en cuanto a la enseñanza del hombre de pecado. Eso va a demandar que usted lo lea para que usted en el repaso pueda contestar en sus propias palabras de cómo le ayudó ese artículo a usted comprender esta sección. Ahora, recuerde, vamos a examinar esto y usted vaya procesando. ¿Okay? Esto va a mandar que usted continúe estudiando este tema. Ahora, vamos a verlo. Dice el versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo dice, esto no es nuevo. Esto es algo que yo ya les había dicho y les había recalcado y ustedes tienen que estar conscientes. Recuerden, la apostasía vendrá. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado y de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Note, por cuanto no recibieron por amor o en amor la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mucho una vez más se ha dicho esta sección. Algunos, especialmente el mundo religioso, que fallan en comprender esta sección, se lo va a aplicar a un individuo en el cual ellos van a deducir y le van a titular el anticristo.
Lo cual vemos, amados, que para el mundo religioso el anticristo cambia de identidad continuamente, por lo cual se lo quieren aplicar a un solo individuo, pero sin embargo a través del tiempo se lo aplican a varios individuos, solamente que apelan a uno. Lamentablemente, amados, eso es falta, ¿verdad? Lamentablemente esa enseñanza, ha afectado a muchos, incluso a muchos fieles cristianos, genuinos, verdaderos creyentes, que por falta de información o falta de saber cómo estudiar la palabra de Dios han tomado esa enseñanza y la han adoptado. Amados, es importante que usted y yo veamos que aquí no está tratando el anticristo como una persona individual. Aquí está tratando, amados, una situación que va a venir y habla que la apostasía vendrá. Si usted recuerda esta enseñanza que podemos tomar general, vemos que lo que está diciendo nuestro Dios es de que usted y yo a través de esta vida y la iglesia tendría que aprender que vendría aún más oposición y estar preparado para ella. En el tiempo antiguo, amados, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y fue introducido a lo que iba a ser la tierra prometida, al otro lado de aquel mar rojo, cuando fue introducido al otro lado, ellos ahora tenían una nueva vida a la cual tendrían que aprender a confiar en Dios. Y habría gran oposición. Habrían aquellos naciones fuertes y grandes, que algunos eran gigantes, los hijos de Anac, que poblaban la tierra. Una y otra vez Josué recordado de que deben de mantenerse firme y deben de saber que la oposición no es fácil, ni tampoco pequeña. Pero vale la pena luchar y mantenerse firme, porque al fin van a poder poseer la promesa de Dios. Amados, eso es lo que está enseñando, si podemos decir una cápsula, este capítulo. Pablo está diciendo, amados, ustedes tienen que estar listos, que lo que están viendo va a empeorar. Y como se va a poner más difícil las cosas, va a encerrarlo como si lo personificara en una persona. Y dice, y esto se va a poner a tal manera que realmente se va a ver quién obedeció a la verdad y quién no. Entonces es muy importante recordar esto a través de esa sección, para no olvidarnos qué es lo que Pablo está tratando de ilustrar. Muchos han querido identificar este individuo en unas personas. Sin embargo, puede ser una creencia o varias creencias que se han dado y que existen hasta hoy en día y tal vez existirán hasta el final, pero que a su tiempo, cuando el Señor se manifieste, todo eso dejará de existir. Entonces, muy importante que usted y yo lleguemos a poder reconocer quién es el verdadero Dios. Así como el pueblo, entrando a estas tierras, llegarían a ser expuestos a una variedad de deidades humanas, creencias y prácticas religiosas, pero que ellos no deberían de olvidar quién es su Dios. Y vemos que no todos lograron a finalizar. Es más, vemos que de todos, solamente 2 de esa generación entraron. Y la generación que seguía tuvieron la misma oportunidad de ser recordados por Moisés en el libro de Deuteronomio para saber qué iba a suceder al ellos poseer la tierra y no cometer el mismo error que cometieron los antiguos. Y lo mismo es para usted y para mí. Si este capítulo nos enseña algo, es no cometer el error que cometió la iglesia en el primer siglo y que lamentablemente algunos hasta hoy en día lo siguen cometiendo. Pero tenemos que aprender de ello. Entonces, hay frases que vamos a ver rápidamente. La frase que nadie os engañe en ninguna manera puede hacer alusión a lo que dijo en el versículo 2. No te dejes mover fácilmente. No te dejes sacudir de tu fe fácilmente. No cuando lleguen y te toquen la puerta y te quieran hablar de Dios y te digan, venimos de este lugar, de esta organización X.
que no titubees tú en tu creencia, sino quiere decir que tú no estás invirtiendo el tiempo. No tienes la relación que tú crees que tienes con Dios. Si tu fe se mueve muy fácil. Ni la convicción que a veces se clama tener. Que nadie os engañe en ninguna manera. Recuerde, ¿cuál manera? Las maneras que ya nos mencionó. Que no vengan diciendo que vienen bajo el Espíritu. Que no te dejes mover porque dicen que vienen con la palabra de Dios. O que no te dejes mover que vienen con ciertos libros o escrituras diferentes. No, no se necesita otro testamento del Señor Jesucristo. No se necesita otra revelación. No se necesita una organización. Se necesita solo la palabra de nuestro Dios. Entonces, muy importante, amados, no se dejen en ninguna manera engañar. La palabra engañar, amados, se puede entender en este contexto por la palabra seducir. No te dejes seducir totalmente o inducir al error. O sea, inducir a algo diferente, persuadir a que vayas en otra posición o que llegues a concluir de otra manera. Ahí dice, no te dejes engañar. No importa que te persuadan todo lo que quieran, no importa que te insistan todo lo que quieran, no te dejes seducir. Porque cuando tú te dejas seducir, cedes ahora tu convicción, tu creencia en el Señor y optas porque lo que aprendiste de Dios no es correcto y ahora vas a tomar lo de otra persona. Y eso es lo que Pablo está recalcando aquí. Recordemos, esta advertencia no es nueva, ya lo mencionó en el capítulo 5. Esto de no te dejes entristecer, una vez más, hacer hincapié en ello. En Romanos 16 y versículo 18, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Note aquí, de los ingenuos. Vemos ahí que con palabras suaves o con palabras lisonjas, quiere decir para elevar a la persona, como aquellos, ¿verdad? Que vienen, que dicen, bueno, Cristo vino a las Américas y vino y le predicó a tu gente, a tus antepasados. Qué maravilloso es saber eso. Amados, son palabras suaves, lisonjas. Quieren conmover para persuadirte, para que tú seas. Si uno se deja seducir por esa clase de enseñanza, entonces te dejas engañar. Es muy importante, amados, recordar esto. Por ejemplo, también Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo 14, capítulo 2, versículo 14 en adelante. 2 Timoteo 2, 14, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice lo siguiente. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Y note, después que dice eso, que dice que las palabras de nada aprovecha, cuando quieres estar alegando o debatiendo por ciertas cosas que simplemente no tienen sentido, dice Pablo, entonces, ahora sí, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Pero note lo que ahora continúa. Entre medio de lo que dijo anteriormente, dice eso en el versículo 15. El versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, note lo que va a decir. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Por qué debes de procurar con diligencia presentarte ante Dios? ¿Por qué debes de evitar vanas palabrerías y disputas que no tienen sentido? ¿Por qué tienes que reconocer que hay gran impiedad?
porque habrán algunos hermanos entre los cuales tú y yo ya conocemos, de los cuales tal vez sean muy populares en nuestros lugares, en nuestras regiones o en otras naciones, que no nos dejemos desviar como aquellos llamados Himeneo y Fileto, que ya ellos se habían confundido. Ya ellos habían tomado una enseñanza diferente y como gangrena estaba carcomando la mente y la fe de muchos. Ellos, dice, note que Pablo dice, ya se desviaron de la verdad. Amados, aquí hay una amonestación. Cuando un hermano tiene una práctica que no es de acuerdo a la palabra de Dios, ya está desviado de la verdad. Y usted y yo tenemos que estar muy conscientes que ese hermano está en pecado y evitar que ese hermano llegue, dado a que esas enseñanzas las va a querer introducir y va a afectar la fe de muchos más. Y usted quiere tener en su conciencia que usted es la causa de quien lo trajo. Piénselo. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja saber, note lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor los que son suyos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo hasta el versículo 19, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando dice apártese de iniquidad, uno piensa en pecado generalizado. Apártate de la falsa enseñanza. A eso se refiere. No dejes que estos hermanos como Himeneo y Fileto lleguen a influenciar en la congregación donde tú estás, con los hermanos que tú estás. Apártate y apártalos. Es muy importante, hermano, reconocer el contexto de lo cual se dicen estas palabras. Por eso debes de procurar. Por eso debes de esmerarte. Por eso debes de evitar. Porque cuando tú miras, habrán hermanos de renombre que ya practican cosas alejadas. Bueno, apártese. Todo el que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. No se deje influenciar ni persuadir por esas falsas enseñanzas. Es muy importante, amados, que usted y yo comprendamos esto. Por eso no debemos de prestarle atención ni oído a aquel que habla iniquidad. La frase, porque no vendrá, indica que no sucederá hasta que viene algo. Esto quiere decir, esta persona o esta, no persona en sí, pero esta mentalidad o esta personificación que habla de la apostasía, no se va a manifestar, primero antes de que venga el día del Señor. Entonces, los hermanos en Tesalónica, recuerden que ellos habían concluido que ya el Señor iba a venir y por consiguiente dejaron de trabajar. Y Pablo les dice, no, hermanos, trabajen. El que no trabaja, que no coma. Esperen el día del Señor, pero espérenlo trabajando. Amados, eso también implica a muchos, ¿verdad? Nos recuerda que usted y yo no podemos dormir nuestros laureles, dejando que las cosas de Dios se vayan ahí más o menos y mi cristianismo no sea activo porque yo estoy esperando y esto va a venir a largo plazo. No, usted no sabe si el Señor viene hoy o mañana. Y por consiguiente, usted y yo debemos estar trabajando hoy y mañana. Entonces, muy importante, amados, el reconocer esto. Y Pablo dice, hey, no va a venir el día del Señor. Primero va a venir gran oposición. Primero se van a poner las cosas peor. Primero se va a poner las cosas de intenso al rojo vivo, dice. Recuerde, no podían entrar a la tierra prometida en el Antiguo Testamento hasta que no pasaran por la guerra y por la lucha y porque se comprobara que su fe estaba en Dios. Amados, cuando el Señor venga, va a venir por sus santos a llevarlos a la morada eterna. Si lo aplicamos igual que el Antiguo Testamento que nos enseñó Dios a través de la tierra prometida,
Si Dios nos va a llevar al cielo prometido, no va a venir ahorita. Se tiene que ver la fe de usted y la mía. No los dejó entrar luego Dios a la tierra prometida. Los probó. Lo mismo hace Dios con usted y conmigo, y por eso la iglesia tenía que entender esto. Esto es una prueba. Y esta prueba tú la tienes que pasar para ver si eres de Dios o no. Y eso va a manifestar, porque Dios sabe quiénes son los suyos. Pero tú tienes que saber si eres de Dios. Si tu fe está en Él, si tu fe está aquí. Si no está aquí, se va a ver. Tu vida lo va a manifestar. No tienes que decir nada, y a veces no importa lo que digas, importa lo que haces. Siempre va a importar tus obras, de la manera que vives, de la manera que te conduces. Ahí se va a mostrar tu fe y se va a mostrar tu convicción. Si no le eres fiel a Dios, lo vas a mostrar con tus hechos. No tienes que decirlo. Si eres fiel a Dios, lo vas a mostrar con tus hechos. No tienes que decirlo. Tus obras hablan más que tus palabras. Y Dios quiere que tú y yo comprendamos que la prueba viene y está. Y eso va a suceder entonces después de todo eso, que venga nuestro Señor. Sucedió todo en el Antiguo Testamento esa prueba, de la cual de toda esa generación solo 2 entraron. Amados, siempre van a ser un remanente el que llegue a estar con Dios. Pero ¿cuál es ese remanente? Siempre va a ser aquel que sí le es fiel en todo. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿seré yo uno de ellos? Y si sí quiero serlo, necesito modificar mi vida a la vida que Dios quiere que yo tenga. Porque, amados, esta mentalidad, este hombre de pecado, este hijo de perdición, es aquel, amados, que usted y yo vamos a poder reconocer que es aquel que se puede poner en una mentalidad que va a ir en contra de la voluntad de Dios, que va a optar rebelarse, que va a optar no querer ceder ni dejarse persuadir por Dios. Ese es el hijo de perdición. Ese es el hombre de pecado. Porque no es una persona, sino una personificación o una mentalidad, amados. Filipenses 3, del versículo 18 al 19 nos dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice Pablo: andan muchos, de los cuales les dije y les digo llorando. Mencionó 2 por nombre, pero había en abundancia quien estaba hablando y diciendo según de Dios. Y Pablo dice: los hermanos genuinos, los hijos de Dios genuinos, tienen que reconocer de quién dependen y tienen que saber la diferencia entre la diestra y la siniestra, la diferencia entre lo correcto y lo malo. Hermanos, eso nos llama nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amados, cuando la persona aplica o modifica la palabra de Dios para probar algo que es pecaminoso, usted va a saber que esa persona solo quiere justificar su causa, no quiere cambiar. Cambia la palabra de Dios para seguir haciendo y practicando lo que él o ella quiere. Recuerden, hermanos, eso es importante, de
meditar y pensar. Y recuerde, no es una persona, es una personificación. Y se puede aplicar a muchos a través del tiempo. Recuerde de leer el apéndice D y pues ahí va a tener un poquito más de información. Vamos a movernos a versículo 13 en adelante. Al 15 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Versículo 2, versículo 15, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Noten lo que hace la comparación y la diferencia, Pablo. En el versículo 2 mencionó algo de estas enseñanzas que se daban y Pablo dice ahora, tú tienes que saber la diferencia. ¿De quién te está hablando? ¿Y quién es el que te ha enseñado? Y ahí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado, hermanos, y poder confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo vuelve a recalcar esto, amados, lo recalca en la mente de ellos. La Reina Valera nos ayuda a entender que es para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La versión Dios habla hoy dice que es para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en la cual han creído. Yo quiero que meditemos un poco aquí y simplifiquemos siempre que encontremos aquí, tal como en este lugar, como en otros, enseñanza en cuanto a la salvación. Algunos llegarán a decir o proclamar o decir, ¿verdad?, que el Espíritu es el que los hace santos. Entonces se debe uno recibir el Espíritu para estar en la santidad de Dios. Y algunos concluyen mal por lo mismo, porque fallan en comprender cómo es que este texto se aplica. El contexto nos da la solución. Podrían algunos hacer la pregunta, o la hiciéramos nosotros, ¿de qué manera alcanza la salvación? El texto nos dice por medio del Espíritu. ¿Y cómo obtuvieron el Espíritu? Sería la pregunta. El contexto nos dice que en la verdad que ellos creyeron. ¿Y cuál es la verdad que ellos creyeron? El contexto nos dice que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?, diría alguno. Usted y yo sabemos que son las buenas nuevas de que el Hijo de Dios vino y dio su vida en rescate por la humanidad entera. Marcos capítulo 10 y versículo 45, a lo cual podríamos agregar 1 Corintios 15 del 1 al 4, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la pregunta que debemos de hacer también es, ¿y cómo creyeron el Evangelio? ¿Cómo lo manifestaron que creían? Al reconocer que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios viviente, lo cual dijo Pedro en Mateo capítulo 16 y versículo 16. Y yo digo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero al hacerlo, amados, y confesar esa confesión, vemos que en el Nuevo Testamento encontramos que algunos, incluso el eunuco nos deja el ejemplo muy claro, que él confesó que Jesús es el Hijo de Dios y luego fue y llevó a cabo el bautismo. Porque en el bautismo, dice Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando la persona se arrepiente y viene a las aguas del bautismo, entonces la persona manifiesta su fe a Dios, obedece el Evangelio y a la misma vez recibe el sello de Dios, las arras del Espíritu Santo, para así también poder clamarle ahora a Dios, Abba Padre. Romanos 8, versículo 15. Pero en el acto del bautismo, la persona muere y es
sepultado juntamente con Cristo, para entonces venir a vivir en Cristo una nueva naturaleza, porque es revestido de Cristo, Gálatas 3, versículo 27, a una nueva vida. Entonces, muy importante, amados, ver que podemos observar del versículo 13 en adelante que son salvos mediante el Espíritu porque obedecieron el Evangelio, versículo 14, en el cual ellos fueron llamados a la santidad. Todo esto nos trae una vez más al plan de salvación, que la Biblia prueba y la Biblia enseña y continuamente recalca. Vemos entonces, amados, que esto es algo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Esta es la verdadera enseñanza de Dios. Esto es lo que Pablo quiere que los hermanos en Tesalónica guarden, se mantengan firmes y sigan luchando por el reino de Dios. Segunda Timoteo 1 y versículo 13, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que retenga las formas de las sanas palabras que de mí oíste. Y amados, esa misma encomienda es para usted y para mí, de retener, de guardar, de atesorar y no dejarse persuadir a algo diferente. Luego, por último, versículos 16 y 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Note aquí, amados, que el apóstol Pablo quiere finalizar la epístola recordándole a los hermanos en Tesalónica que ellos estén conscientes y buscando constantemente a Dios. Dependen de Dios. Búsquenle. Oramos por ustedes y ustedes manténganse en oración con Dios. Muy importante, amados. Pablo quiere que estos cristianos busquen a Dios y le busquen constantemente. Primera Tesalonicenses 3, del 11 al 13, el apóstol Pablo lo había dicho en esa ocasión. Dice lo siguiente: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, manténganse ocupados y que Dios dirija su caminar. Permitan que Dios les guíe en la manera que ustedes viven y se conducen. Pablo desea recordar a los creyentes en Tesalónica que Dios los amó y les dio consuelo eterno y buena esperanza de la gracia, o a través de la gracia. Pablo escribe esto similar a los hermanos en Corinto. Allá en la segunda epístola, o segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 3 al 7, note cuántas veces se repite la palabra o el término consolación o consolados. Note aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme,
pues sabemos que así nuestros compañeros, sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios veces, amados, Pablo tiene que recordar y desea recalcar que Dios es el Dios de consolación. Y que no importa los problemas, las circunstancias, las dificultades que enfrentes, Dios te consolará. Amados, cuando usted analiza este capítulo, usted se va a dar cuenta, no es difícil de entender. Usted va a poder ver que es a través de estas tribulaciones y problemas y dificultades que el Hijo de Dios, la hija de Dios, va a entrar en el cielo. Va a venir a poder gozar de las ricas bendiciones que Dios le ha prometido en Cristo Jesús. Amados, yo espero que este capítulo le ayude a usted a seguir analizando y a seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios. Nos falta un capítulo más para finalizar este estudio de la primera y segunda a los tesalonicenses, y Dios mediante podamos concluir este estudio para así ingresar en el que sigue. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Dios mediante estaremos pendientes para la siguiente clase. Que Dios les bendiga. Su servidor Rogelio Medina se despide de cada uno de ustedes. Dios les guarde.